En esta presentación, lo que yo quería comentarles es toda la gama y todo el abanico de posibilidades tan amplias que tenemos para hacer la historia de la educación en Puebla, pero particularmente atenernos a que sí existen fuentes para reconstruir esta historia femenina, ¿no? Y lo que yo he visto a lo largo de varios años es un abanico enorme de posibilidades que nos faltan por investigar, por reconstruir y de las cuales ahorita les voy a hablar un poco. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar por mencionar cómo se han dado los trabajos sobre la historia de las mujeres y la educación femenina en Puebla. Lo que he encontrado es que regularmente estos trabajos se centran en lo que es el espacio del porfiriato, ¿no? El tiempo del porfiriato. Y lo que yo quería presentarles aquí es, pues, todo ese largo periodo que conforma el siglo XIX y que estamos dejando un poco de lado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues, que cronológicamente México se vuelve una nación independiente, el primer imperio mexicano, la primera república federal, la intervención norteamericana, las leyes de reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio, la República restaurada, el Porfiriato y además muchos diversos sitios que sufre la ciudad de Puebla a lo largo de todo el siglo por las disputas entre liberales y conservadores. Entonces, imagínense, estamos hablando de un siglo bastante caótico, bastante convulso en el que se encuentra inmersa la ciudad de Puebla y en el que van a vivir estas mujeres. Por supuesto que les va a afectar todas estas vicisitudes sociales, políticas, económicas y que vamos a ver ahorita más adelante. Pero particularmente para que tengamos como esta idea, imagínense, la mayoría de los estudios se han centrado en esta parte del porfiriato y escasa vez hemos visto hacia atrás, ¿no? Hablando sobre los estudios de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en general, ¿no? De estas investigaciones? Pues que se ha hablado de los estereotipos femeninos, hablando de la historia de la educación, pues sobre todo se ha enfocado en el desarrollo de la escuela normal, de las maestras porfirianas, se le ha dado bastante enfoque hacia las miradas institucionales, ¿no? Por ejemplo, como es el caso del hospicio de pobres, y esta labor asistencialista también se le ha dado una gran difusión y ahorita vamos a ver por qué, pero hemos dejado un tanto de lado la importancia de estas mujeres letradas y que va a ser bastante ardua, sobre todo si tomamos en cuenta que ya la escuela normal se va a gestar hacia fines del siglo XIX, imagínense. Entonces, ¿quiénes eran las maestras que enseñaban a las niñas de estas primeras letras durante todo el demás periodo del cual les he hablado ahorita a grosso modo, ¿no? Entonces hay que voltear nuestras miradas hacia esas mujeres también, ¿no? La que sigue, por favor. De tal manera que tenemos que basarnos pues en conceptos teórico-metodológicos que nos ayuden a recrear esto. Y por supuesto, a mi parecer, la epistemología social ayuda mucho a la reconstrucción de la historia de la educación y de las mujeres en Puebla. ¿Por qué? Porque educación abarca una amplitud enorme, ¿no? Es decir, nosotros nos educamos dentro de la escuela, fuera de la escuela, en la calle, en la familia, con los amigos, con los lugares que uno conoce, es decir, es una amplitud, ¿no? Que no solamente se debe restringir a las labores escolarizadas, ¿no? Entonces, la epistemología social, como dice aquí, pues ofrece un contexto en el que se deben de considerar las reglas y estándares que organizan las percepciones, formas de responder al mundo y concepciones de sí mismo. Al mismo tiempo, esta epistemología social sitúa los objetos constituidos como conocimiento de la escolarización como prácticas históricas a través de las cuales se pueden comprender las relaciones de poder. Sobre todo esto tiene que ver con el enfoque de género, ¿no? Entonces, argumentemos que las afirmaciones y palabras de la escolarización no son signos o significadores que se refieran a las cosas y las fijen,
sino que son prácticas sociales a través de principios generadores que ordenan la acción y la participación. Entonces, el concepto de epistemología, pues es un esfuerzo por comprender las condiciones en que se produce este conocimiento, ¿no? Entonces, al hablar de estas condiciones, estamos dando una amplitud, ¿no? A esto. Y simplemente para comenzarles a dar un pequeño esbozo de cómo está este sistema escolarizado en lo que es la ciudad de Puebla, pues para el siglo 18, para finales del siglo 18 vamos a tener pues las escuelas que lleva la Mitra Poblana, la de la Junta de Caridad, las del ayuntamiento y las escuelas particulares. Sin embargo, después va a haber un boom, ¿no? En el siglo XIX, como se eliminan los gremios, viene como una libertad educativa, ¿no? Y entonces mucha gente que tiene conocimiento sobre lectura y escritura empieza a abrir sus escuelas particulares y entonces, sobre todo en 1830, 1840 en la ciudad de Puebla, como les digo, se viene un auge enorme de estas escuelas particulares, como ustedes pueden ver en esa gráfica de pastel, ¿no? La que sigue, por favor. De tal manera que ahí comenzamos a tener ciertos vacíos sobre la historia de las mujeres, porque los historiadores del siglo XIX nos hemos emocionado estudiando en las escuelas del ayuntamiento, pero no hemos profundizado y sería una beta importante y que sí hay documentos para ver qué pasa con esas escuelas particulares, porque finalmente están esas cartas en el archivo municipal donde varios particulares solicitan al ayuntamiento poder abrir estas escuelas en sus casas. Y además las mujeres tienen maestros particulares y entonces ahí hay otra forma de acceder al conocimiento de estas mujeres, ¿no? Ahora, eh, este contexto es importante mencionar un poco antes del periodo independiente. ¿Por qué? Porque lo que se va a gestar aquí va a seguir después de que México se construye como nación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey y el ayuntamiento y el papa van a crear un sistema, un aparato jurídico administrativo que va a generar sobre todo, o lo que va a buscar es construir el bien común. Y entonces esta idea del bien común parte de estas ideas ilustradas de la asistencia social que va a tener como principio rector estas tres frases: educar, formar y corregir. La que sigue, por favor. De ahí que la educación de las mujeres también nos podemos ver a través de estas instancias asistencialistas. Como decía yo, muchas veces el hacer historia de las mujeres nos terminamos perdiendo en historia de la familia o en historia de las instituciones o en este caso de la labor asistencialista. Pero ¿por qué se desdibujan esos márgenes, no? Porque precisamente se creó desde antes de la independencia un complejo sistema de labor asistencial para dar educación a todas las mujeres que se pudiera, ¿no? Y entonces en esta labor, pues van a participar varios actores, ¿no? Van a participar colegios, cofradías, fundaciones caritativas, catedráticos, estudiantes. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las casas de recogimiento, podemos hacer una investigación sobre la reeducación de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se quería reeducar a estas mujeres a través de los espacios de encierro? Entonces, en el caso de la ciudad de Puebla, hasta el momento he encontrado estos tres espacios que sobreviven en el siglo XIX, que es el de Santa María Egipciaca, San José, el Hospicio y San Javier, ¿no? Y tenemos que estos lugares generan esa reeducación femenina y participan dentro de estos lugares todos los actores que tenemos del otro lado y que les había comentado, ¿no? Los colegios, cofradías, etcétera. Así también estos espacios para las mujeres no quedan como totalmente definidos desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San José, primero comienza como un recogimiento, pero después ya se vuelve un colegio para niñas y entonces se va dando toda una transición y ahí también luego se nos desdibujan, ¿no? Las miradas femeninas. En el caso del hospicio es todo un mundo
porque además este hospicio pues va a tener una escuela lancasteriana para niñas, va a tener talleres, va a tener el hospicio y aparte va a tener el recogimiento. Entonces, imagínense, toda esa labor dentro de un mismo lugar. En el caso del fuerte de San Javier, pues va a servir tanto como fuerte el espacio y como casa de recogimiento, ¿no? Y en el caso de Santa María Egipciaca, también la población la denomina de distintas formas. A veces se le denomina como escuela, ¿no? De recogidas y otras veces como recogimiento, otras veces como cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, como que dentro del mismo imaginario social no existe como una definición específica del espacio ni de la labor que sitúan. Lo que sí están seguros es que las mujeres deben de reaprender, ¿no? Y deben de reaprender para tener una mejor moralidad y mejores costumbres. La siguiente, por favor. Sin embargo, dentro de este modelo de reaprender, pues también encontramos las voces de maestras, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, la rectora Joaquina Limón, que es la rectora de San Javier, pues se queda sin un espacio por la invasión norteamericana, ¿no? Cuando viene la invasión, sacan a las mujeres de ahí y después el ayuntamiento se queda sin dinero para poder seguir sufragando este espacio. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues hay varias cartas, ¿no? De la rectora, que además de ser rectora, pues es la maestra de las mujeres que están allá adentro. Y entonces ella, ¿qué es lo que le empieza a decir al ayuntamiento? Bueno, primero, que le paguen, ¿no? Que le paguen todo lo que le deben porque lleva muchos meses sin haber cobrado y que además cuando cerraron esta institución, pues ella se tuvo que llevar todos los enseres que tenían ahí adentro a su casa y entonces tuvo que adaptar un espacio para tenerlos ahí adentro. Y mayor aún, además de eso, también se tuvo que llevar a las recogidas que ella tenía ahí porque ya eran mujeres que no tenían a dónde llegar, ¿no? O sea, las sacaron de ahí y se quedaron expuestas. Entonces, a través de sus cartas, esta mujer ocupa ese espacio de poder en el que ella era rectora, reconocida por el ayuntamiento, porque además ese recogimiento estaba financiado por el mismo ayuntamiento y ella les expone todas estas vicisitudes a las que se está exponiendo, ¿no? Entonces, tenemos información, ¿no? A través de estas cartas y podemos eh, hurgar un poco en cómo era la vida de estas mujeres y de la dinámica de estos espacios, ¿no? Como les menciona acá, esta reeducación que se daba, por ejemplo, en estos espacios, tenía que ser una reeducación estrictamente religiosa, porque además las mujeres que llegaban ahí eran porque habían atentado contra la moral. Entonces, ¿cómo las vamos a guiar por el buen camino? Pues a través de la palabra divina, las lecturas espirituales, la instrucción de la doctrina cristiana y sobre todo las prácticas de la piedad y la devoción, ¿no? Y esto también, este tipo de instrucción, cuando hablamos de las mujeres, es algo muy importante, ¿no? Siempre estamos hablando de que fueron formadas en la moralidad, en las buenas costumbres, pero a veces se nos desdibuja exactamente qué les enseñaban, ¿no? Porque cuando hablamos del siglo XIX, tenemos varios trabajos sobre las escuelas de los ayuntamientos o las escuelas conventuales, pero no sabemos qué pasa como que en otros espacios, como es el espacio de los recogimientos o como ya les había mencionado anteriormente en las escuelas privadas, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas privadas y que surgen varias amigas, ¿no? También de esta manera. La siguiente, por favor. Tenemos entonces que existen estas fuentes para poder retomar esa reeducación moral y religiosa que vivieron las mujeres a lo largo de todo el siglo XIX, porque esa fue una constante, sin importar si los gobiernos eran liberales, conservadores, no importaba, ¿no? Todos estaban de acuerdo en que las mujeres debían de tener una educación moral. Otro de los comentarios que quería hacerles, y que ya había hablado un poco de esto la doctora Oliva en la sesión anterior, es que antes de la independencia tenemos que España es invadida, ¿no? Por Napoleón, se llevan al rey Fernando VII y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
se va a tener la idea de que hay una laxitud en las costumbres de todas las personas del reino porque pues, se llevaron al rey y entonces ya no impera la doctrina cristiana ni las buenas costumbres. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a devolverles a la población esas buenas prácticas, ¿no? ¿Y cómo las vamos a hacer? Pues a través de las primeras letras. Y entonces, ya en 1815, imagínense, se supone que ya estamos en independencia, pero en Puebla siguen siendo fieles al rey, ¿no? Y entonces, a través del ayuntamiento y del obispado, el rey dice, yo les voy a regresar a mis súbditos algo por serme leales, ¿no? Es así de, no les puedo dar dinero, pero les voy a dar educación, ¿no? Y entonces, él manda a través de, pues, su regio patronato, que se establezcan escuelas en donde haya conventos. Es decir, todo lugar donde haya conventos, se tiene que establecer ahí una escuela de primeras letras para niñas y niños. De tal manera que se abre, ¿no?, la instrucción pública y en eso están de acuerdo tanto el ayuntamiento, ¿no?, como la mitra. Y dicen, bueno, y entonces ahora cómo vamos a hacer esto, ¿no? Y dicen, bueno, pues dice el rey, pues ustedes tienen la iglesia, tiene las limosnas y las destina de por sí a fines caritativos, además tienen los conventos y tienen los espacios, entonces ahí pueden ustedes generar las escuelas. La siguiente, por favor. Sin embargo, esto si lo analizamos desde una perspectiva de género, vamos a ver que creó todo un problema. ¿Por qué? Porque en el caso de los varones sí existe un clero regular que pueda, perdón, secular, que pueda darles instrucción a los niños varones, ¿no? Pero en el caso de las mujeres no existe, ¿no? Los conventos son de clausura, era para que ellas no salieran ni muertas de ahí, vaya, ¿no? Y entonces imagínense cómo se va a crear un convento de puertas abiertas. Entonces, creo que esta es una investigación que debemos de realizar más a fondo porque aparte existen los reglamentos que se van a crear para estas escuelas femeninas, ¿no? Tenemos los reglamentos. Y entonces, incluso se supone que estas escuelas tenían que formarse en todos los lugares, ya sea de la ciudad o de las zonas conurbadas donde hubiera conventos. Sin embargo, en el caso de Puebla, pues nada más se van a crear 4, ¿no? 4 escuelas y no van a tener poblaciones muy grandes de mujeres, ¿no? Entonces, esta sería otra beta que nos podríamos expandir, ¿no? ¿Cuál fue la dinámica de estas escuelas que se crearon? ¿Cuál fue su influencia educativa? Y que sí podemos realizar, ¿no? A través, como les decía yo, de estos manuales, porque aparte el obispo también va a decir, es que hay muchos males femeninos, ¿no? Tenemos que ayudar a estas mujeres porque las pobres no saben ni escribir su nombre o los meses del año, no tienen conversación, realizan el canto, la música o danza, pero mal, son ignorantes en cuanto a la costura y el día que se les rompa una media no van a saber ni cómo arreglarla, ¿no? Y a lo mejor tienen una inexperiencia en la actitud de escuchar misa, de confesarse y de recibir Eucaristía. Entonces, hay que eliminar todos esos males, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que se fundan estas escuelas y atendiendo también a esta historia educativa y los aportes que hacen las mujeres a esta historia educativa, a veces también se nos desdibujan por el hecho de que sus labores no son tan perecederas, ¿no? Sí existe una gran influencia, sobre todo en estos espacios de reclusión, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los libros de cocina. Ahí viene unas manuales increíbles de cómo hacer comida. Vaya, hasta se antoja que uno los lee, ¿no? Y también a la hora de abrir estas puertas de los conventos, también se van a generar, se quiera o no, pues préstamos educativos, ¿no? Y nosotros tenemos que indagar un poco más en estos préstamos, porque, por ejemplo, va a cambiar en el convento por la labor de la prelada, sobre todo, porque es la persona que va a tener mayor relación con las familias que van a estar entrando y saliendo de la escuela, ¿no?
Entonces, ella, por ejemplo, también va a llevar un cuaderno con los datos personales de las niñas y ahí podemos tener información tanto de la prelada como de las niñas que entraban a la escuela, ¿no? Se lleva también un registro sobre el gobierno de la escuela, la selección de las profesoras. En la selección de las profesoras las podemos encontrar en las mismas constituciones conventuales, porque cuando se hace este decreto real y papal, ¿no? De que se creen estas escuelas, pues se tienen que modificar esas constituciones, porque como les decía, pues estos lugares son de clausura, ¿no? Entonces, se tiene que crear, por ejemplo, también dentro del mismo convento, una forma de seleccionar quiénes de las monjas van a ser las profesoras. Y además no había mejor lugar para encontrar una maestra, porque aquí van a tener ya una población muy culta, con acceso a libros y con un espacio físico que va a servir para enseñar, ¿no? También van a tener ayuda de las criadas que estaban dentro del convento y hablando, por ejemplo, de los préstamos educativos que se va a dar hacia la instrucción de las niñas, pues se les va a perfeccionar el fervor, se va a tener que realizar, como les decía yo, la ruptura de la clausura, se les va a enseñar sobre la importancia del silencio, ¿no? Para aprender y que favorezca esto la concentración. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que se crea una pedagogía religiosa femenina, que aunque no estaba destinada para las mujeres, finalmente se van a tener que apropiar de esto, ¿no? Y para esto, pocas veces, incluso para el siglo XIX, nos quedamos mucho con la idea de que esta idea del cuerpo sano en mente sana, ¿no? O la actitud de reprimir al cuerpo para liberar la mente, son unos de los preceptos más importantes del siglo XIX. Sin embargo, para el caso de las mujeres va a haber una concepción, al menos para adquirir estas ideas de moral y estas ideas religiosas, sí se piensa que las mujeres deben de ocupar su cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Pues primero les tiene que llegar la iluminación divina, ¿no? Para adquirir el conocimiento. ¿Y cómo les va a llegar? Bueno, pues a través de su cuerpo se tiene que inflamar su corazón primero para que después lleguen los conocimientos a su mente y eso desarrolle su alma. Y entonces tenemos que esta pedagogía femenina escasamente la hemos analizado y estudiado y las podemos encontrar en todos estos elementos de estos préstamos educativos que van a tener que generar estas escuelas religiosas. La que sigue, por favor. Ah, algo, otra importancia que tiene el estudio de las maestras y de las alumnas o de las mujeres en general y la adquisición del conocimiento es a través de la lectura. Para las mujeres en el siglo XIX no va a ser tan importante saber escribir como saber leer, ¿no? Saber leer va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque solo así, como les decía, van a adquirir la moralidad. Y entonces, ¿cómo entra la lectura? ¿O qué partes del cuerpo son importantes? Pues para poder leer necesitamos el ojo, el oído y en este caso el corazón, ¿no? Para las mujeres, porque así vamos a inflamarles el corazón para generar el conocimiento. ¿Y cuál es la idea de esta pedagogía de la iluminación en las maestras, ¿no? Bueno, lo que se pretendía era que las maestras, que las han de criar, porque se pensaba que estas maestras su función era criar, ¿no? Importa mucho que sea una mujer prudente, experimentada, observante, de mucha oración, del celo del bien de la religión, debe de pedir a Dios continuamente la luz de Dios, ¿no? Para acertar a esto como conviene, y ha de procurar que sean buenos llamamientos y bien entendidos, ¿no? Esa debía de ser una definición de una maestra ideal para estas escuelas de las que yo les estoy hablando. La que sigue, por favor. Entonces tenemos un abanico de maestras de las que podemos hablar, ¿no? Y que vamos a ver la actitud de distintas mujeres, pero la moral va a ser una constante en todos los espacios educativos, ¿no?
Pasando al espacio escolarizado, el lema del ayuntamiento, ya en el México independiente, va a ser el de tener una escuela en cada casa. ¿Por qué va a ser importante instruir a las mujeres? Pues porque el ayuntamiento no tiene dinero para andar generando escuelas. Si recuerdan la tabla del inicio, pues resulta que la mayoría de las escuelas pues son de particulares y las del ayuntamiento es una minoría, de verdad, son escasas. Entonces, si no tenemos dinero para generar escuelas, lo que sí podemos hacer es que las niñas que lleguen a las escuelas del ayuntamiento les vamos a enseñar. Hay que enseñarlas. ¿Por qué? Por lo que dicen ellos aquí, ¿no? La mujer instruida honra una nación y aumenta por medio de su civilización el espíritu público, y este espíritu es el alma de las naciones. Su origen es el cuerpo municipal por sus atribuciones y su término es el Estado. Entonces, lo que el ayuntamiento intenta es enseñar a estas mujeres para que ellas, a su vez, cuando formen sus familias, puedan enseñarles, ¿no? Si es que no hay las posibilidades del ayuntamiento de generar más escuelas públicas, bueno, pues estas mujeres dentro de sus mismas casas pueden darles las primeras letras a su familia, ¿no? Y sobre todo desarrollar la virtud y la moral en ellos. Entonces, por eso se piensa que enseñando a las mujeres se va a tener una escuela en cada casa y se va a desarrollar un estereotipo muy específico, ¿no? En Puebla se le va a dar mucho auge a lo que es la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Inmaculada Concepción. Particularmente la Virgen de la Inmaculada Concepción va a ser llevada por el ayuntamiento, ¿no? Porque ellos creen que, primero, es un estereotipo bueno a que sigan las mujeres porque ella es madre de familia, además es sabia, es divina y pues sí es propensa al pecado, pero también puede regresar a su ingenuidad y a ser inmaculada gracias a las primeras letras, gracias al conocimiento, gracias a las buenas costumbres, ¿no? Y entonces, así tenemos que las mujeres poblanas, la que sigue por favor, van a se van a intentar formar como mujeres virtuosas. Sin embargo, esta construcción de estos espacios escolarizados, pues no va a ir en ascenso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque desde el periodo nuevo hispano tenemos una relación muy fuerte entre el clero y el ayuntamiento para fomentar las escuelas públicas, eh, esta visión pues se va a venir un tanto abajo con la intervención norteamericana. Aunque entre 1820 y 1847 se da una relativa calma y se crean varias escuelas, sobre todo para niñas. Y cuando hablamos de varias me refiero a 5 o 6, pero antes no había, o había no por parte del ayuntamiento, ¿no? Este, tenemos que estas escuelas se van a establecer y se van a expandir, ¿no? El problema aquí va a ser que el ayuntamiento como que no está preparado para sostenerlas. Eh, si bien van a haber esfuerzos para crearlas, lo difícil va a ser sostenerlas, que es lo mismo que pasó, como les comentaba anteriormente, con las casas de recogimiento. El problema era seguir sosteniendo toda esa infraestructura. ¿Por qué? Porque para el siglo XIX dejaron de participar todos estos actores de las cofradías y los colegios, y esa labor se va desdibujando y entonces el ayuntamiento no puede con todo el peso económico para sostener todo este aparato, ¿no? Y precisamente con la desamortización de bienes eclesiásticos, pues todo se termina de derrumbar, ¿no? La que sigue, por favor, porque finalmente estas asociaciones y el clero favorecía la consolidación de estos espacios escolares, ¿no? Pero ¿en dónde seguimos encontrando entonces a las maestras? Que tal vez es donde más las hemos buscado. En las cartas que existen en el archivo del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque estas maestras que van a dirigir las escuelas del ayuntamiento, pues van a enviar varias misivas
imagínense, de acuerdo a lo convulso que les comentaba que fue el siglo, con las intervenciones y con los sitios y las guerras y enfermedades, etcétera, pues en diversas ocasiones el ayuntamiento se quedó sin dinero, como les comentaba, para sufragar a las escuelas, ¿no? Entonces, tenemos alianzas, por ejemplo, entre profesores y profesoras, ¿no? Los preceptores, para decirle al ayuntamiento que por favor les paguen, ¿no? Porque ya llevan meses sin pagarles y pues no viven de la caridad, además de que han seguido trabajando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cartas ya muy específicas donde las mujeres nos cuentan un poco acerca de sus vidas. Por ejemplo, la preceptora María Inés Manjarres, ella denuncia incluso haber sido víctima del fraude orquestado por Mariano Bermúdez, que era el inspector de escuelas, ¿no? Se supone que él la va a visitar a su escuela y dice que lleva todo muy mal y entonces el recurso económico que el ayuntamiento le había dado a este Bermúdez para que se lo diera a la preceptora, pues no se lo da, ¿no? Y se lo queda a él. Y entonces ella se arma de valor y escribe cartas bastante fuertes y poniéndose en una posición muy recta, ¿no? De que está sufriendo un atropello. Y es tan bueno su discurso que incluso el ayuntamiento dice, sí es cierto, este hombre está pasándose de vivo y hay que regresarle el dinero a la maestra, ¿no? Hay otras cartas, por ejemplo, como la de Soledad Torres, donde ahí sí pide que se le auxilien con los 30 pesos que le daban al mes, ¿no? Que era su salario, y que además le den dinero para la escuela, porque la escuela se está cayendo a pedazos, ¿no? Otra de las cartas es de María José Ortiz, ahorita nada más les estoy dando algunos ejemplos, donde ella solicita ser preceptora de alguna de las amigas del ayuntamiento y lo interesante es su discurso, ¿no? Porque dice, no deseando, perdón, deseando, no obstante su pequeñez, prestar a la patria los servicios relativos al noble ramo de la instrucción primaria. ¿Qué es lo que ella dice? Bueno, pues como que no se siente merecedora del hecho, pero sí quisiera intentarlo, sobre todo para dar auge a esta nueva patria, ¿no? Y la que sigue, por favor. Entonces tenemos que estos espacios sí generaron fuentes que nosotros podemos recurrir, porque además estas maestras muchas veces cuando le hablan al ayuntamiento para que les pague, les comentan la situación es que fíjese que mis padres están enfermos y yo los mantengo, o fíjese que mi esposo no tiene trabajo y entonces nada más vivimos de mi salario y una serie de actitudes que no nos serían indiferentes actualmente, ¿no? Con el que también uno se puede sentir identificado. Otra forma de acceder a este estudio de las mujeres y que he hallado es a través de las familias, ¿no? Las familias van a ser un elemento importante para que las mujeres sean mujeres con conocimientos y mujeres letradas, porque aparte la familia debe de dar permiso. Y también si la familia está instruida de pasada, tal vez sin quererlo, pues van a instruir a estas mujeres, ¿no? Entonces, he encontrado familias de profesores, en este caso de los Bermúdez, que estaban por todas partes de las escuelas del ayuntamiento, ¿no? Aquí lo destacable es que de todos estos hombres es José María Bermúdez, quien lleva la escuela del barrio de Santiago, el que dice, bueno, es que yo tengo una hija que también es maestra, ¿no? Que yo la he instruido, como en ese momento pues no tenemos escuelas normales, ¿no? Que pues ella viene de esta tradición de familias de maestros, que somos muy honorables y muy respetables, y entonces yo solicito a nombre de mi hija el que le puedan dar la amiga que se va a abrir en el barrio de San Antonio. Y efectivamente se la dan a ella, que su nombre es Josefa, ¿no? Y entonces ella todo el tiempo va a estar vigilada por el papá, porque el papá siempre va a decir ante el ayuntamiento, ustedes no se preocupen, aquí la escuela de la amiga va a ir muy, muy bien porque yo la voy a estar vigilando. Ella va a dar todas las materias que tienen que ver con las buenas costumbres, con la moral, etcétera, pero yo les voy a enseñar matemáticas, ¿no?
Entonces, ustedes no tienen de qué preocuparse porque las niñas van a salir bien instruidas. Entonces, el papá va a ser un elemento constante ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Y de esta misma familia de los Bermúdez era de las que les platicaba yo anteriormente, que el inspector no había querido darle el dinero a la profesora, ¿no? Entonces, hay pues muchas vetas a explorar, ¿no? Tenemos estas escuelas llevadas por las religiosas, que aunque no las querramos ver en el siglo XIX, pues siguen ahí y siguen con mucha fuerza. Tenemos las escuelas de las organizaciones caritativas y tenemos las escuelas de las organizaciones particulares. Y tenemos varias fuentes, ¿no? Simplemente las de los conventos, ¿no? Y de las escuelas particulares, como les decía, las cartas al ayuntamiento. Incluso hay solicitudes de profesoras y profesores para hacer libros, para enseñarles las primeras letras a las niñas y los niños del siglo XIX. La que sigue, por favor. Entonces tendríamos que abarcar un abanico más profundo de posibilidades, ¿no? Otra forma de acceder a reconstruir la historia de estas mujeres, pues es a través de las poblaciones escolares, ¿no? Es decir, las niñas, ¿qué pasa con las niñas? Una forma de hacerlo es a través de la escuela de la Junta de Caridad. Y esta escuela es muy interesante porque en esta escuela se va a tener por primera vez que se quiere establecer el método lancasteriano para las niñas. Y pues hay como que entre que sí se lleva y no se lleva, ¿no? Sin embargo, tenemos en las fuentes que están los listados de las niñas que asistieron a esta escuela y es muy interesante porque nos dicen sus nombres, nos dicen sus edades, cuándo entraron, cuándo salieron, cuántos exámenes presentaron. Entonces, es bastante rico e interesante porque, por ejemplo, nos muestran que las niñas que entraban a esta escuela, en su mayoría tenían entre 5 y 7 años de edad y que además entraban y salían, pero, rapidísimo, ¿eh? No era como ahora que, pues, pasamos tantos años en la escuela, ¿no? Sino por todas estas vicisitudes y movimientos armados, pues, las niñas entraban, luego se estaban nada más una semana y adiós, ¿no? O luego, había niñas que sí estaban algunos años, pero eran las menos, ¿no? En cuanto a los exámenes que se presentaban en estas escuelas, por ejemplo, eran exámenes, públicos, pero cuando vemos realmente cuántas niñas presentaron estos exámenes públicos, pues resulta que solo 3 alumnas perdón, solo 10 alumnas en todo el tiempo que abarcaban estos listados, solo 10 alumnas prestaron 3 exámenes públicos, ¿no? La gran mayoría, que incluso ustedes lo ven en azul, jamás presentaron nada, ¿no? Ya me llegaron a uno, porque también tenía que ver con esta gran movilidad. La que sigue, por favor. Como les decía yo, ellas entraban y salían, además de que no todas eran de Puebla, muchas venían de Tlaxcala, de Izúcar, de Chachicomula, de Veracruz, de muchas otras partes, ¿no? Y para que estas niñas pudieran estudiar, también necesitaron benefactores. En la gráfica que ustedes ven en la izquierda, el mayor benefactor para que ellas estudiaran, pues fue la Junta de Caridad, ¿no? Que es la que crea esta escuela. Pero después tenemos otras personas muy interesantes que ayudan a estas niñas, como va a ser la familia Ríos, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la señora Ríos pensionó a 12 niñas y el señor Ríos pensionó a 13. Entonces, imagínense toda esta labor nada más realizada por una sola pareja, ¿no? De tal manera que en estos listados y en estas fuentes institucionales, pues podemos ver cómo se daba el comportamiento de las niñas, por ejemplo, ¿no? Nos faltaría acceder más hacia cómo se construían estas culturas escolares, porque tenemos pues una invisibilidad infantil, ¿no? ¿Dónde están las niñas en la historia? ¿Cómo se construyen estas culturas escolares? Además, seguramente estas niñas que fueron letradas fueron las futuras maestras, es lo más seguro si no tenemos instituciones que generen a las maestras, ¿no? Y también, ¿cuál es el
papel de las familias y el aprendizaje. La que sigue, por favor. Tenemos entonces todo un abanico de posibilidades. Otra forma de acceder a estas a estudiar a las mujeres es a través de los libros y la enseñanza, ¿no? Porque como ya les decía, si bien sabemos que las mujeres se les enseñó labores manuales y de ornato, también es muy importante saber qué se les enseñaba, ¿no? Por ejemplo, entre los libros que tenían las amigas del ayuntamiento, se encontró el Torio, el principio de utilidad de Bután, los deberes de la juventud, el Fleury, los manuales de urbanidad, el Cliquet, catecismos políticos, el libro de Quirós, el de Álvarez, el Chousal y el libro de Hilados. Al atender estos libros, por ejemplo, en alguna clase comentábamos que es interesante que la mayoría de los libros, aunque van destinados a las mujeres, no se encuentran escritos por mujeres, ¿no? Y sobre todo es más interesante cuando hablamos de un libro de hilados y que resulta que el libro de hilados también se encuentra escrito por un hombre. Entonces, no sabemos, por ejemplo, hasta qué punto este libro de hilados, pues sí servía como un buen manual, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, cuando se realizaban los exámenes para las maestras del ayuntamiento en la ciudad de Puebla, los exámenes los realizaban los jesuitas, ¿no? Y entonces, estos jesuitas les hacían las pruebas de conocimientos, ¿no? Pero siempre tenía que haber una maestra, ¿no? Como longeva, una decana, que era la que les hacía el examen de hilados. Entonces, tenemos que otra forma de acercarnos a esta enseñanza femenina, pues es el análisis, ¿no? De estos libros, y no solo el análisis, sino también cómo se apropiaban las mujeres de ese conocimiento a través de la lectura y la escritura, ¿no? ¿Qué interpretaciones le daban a ese conocimiento? Porque una cosa es lo que les enseñaban, pero otra cosa es lo que ellas podían comprender al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. De tal manera que esta forma de acercarnos a ellas también puede ser a través de las libretas, ¿no? En este caso de la Escuela de la Junta de Caridad, tenemos el cuaderno solo de una de las niñas. La mayoría de los cuadernos son de niños y solo encontré uno de niña, que es el de esta alumna, María de la Luz Mier. Y lo que ella va a escribir en ese cuaderno sí va a ser bastante diferente de lo que se les daba a los niños. Eh, Sobre todo a ellos para aprender a leer y escribir, o más bien para los ejercicios de lectura, los ponían a escribir máximas. Entonces, en esas máximas eh, se les grababa, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer para ser buenos ciudadanos del siglo XIX, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a escribir en las máximas esta alumna? Bueno, pues ella eh, sobre todo se va a escribir sobre la importancia del secreto propio, ¿no? De no andarle diciendo a todo mundo lo que piensa, lo que escucha, ¿no? Sino que todo se lo tiene que guardar para ella, ¿no? La van a hacer reflexionar sobre la felicidad y la desdicha, también sobre el ánimo y el valor de defender su reputación y la de su familia, la importancia de la conciencia y la importancia de la fortuna, pero la fortuna refiriéndose a que no debe de querer mucho dinero, ¿no? O sea, la fortuna es ser amado, no es tener cuestiones materiales. Hay que despreciar el dinero, ¿no? Y seguir adelante a pesar de los sufrimientos. Y cuando se habla de los sufrimientos, se habla de uno muy específico. Seguir adelante a pesar de la mansedumbre y la deshonra, ¿no? Entonces, tenemos que estas son las máximas que se les van a estar inculcando a las niñas a la hora de aprender a escribir. La que sigue, por favor. De tal manera que a la hora de estar eh, reflexionándola una y otra vez, porque la tenían que ir diciendo y la tenían que ir escribiendo, ¿no? Pues es un conocimiento
un tipo de pensamiento que se va a quedar ahí pegado en su mente, ¿no? Y algo interesante es que entre los autores que vamos a encontrar citados en estas máximas, pues fue toda una novedad, ¿no? Porque encontramos citas de Confucio, de Salomón, de Torcuato de Torio y de las constituciones de Cádiz, ¿no? Las van a estar presentes en estas máximas educativas. La que sigue, por favor. Así, pues las alumnas van a tener pues un acercamiento a este currículum sexuado que yo les pongo del lado izquierdo, qué es lo que les van a enseñar a los niños y qué les van a enseñar a las niñas, ¿no? Finalmente, atendiendo a las escuelas femeninas, pues tenemos el catecismo, la historia sagrada, la moral, la geografía, la ortología, la urbanidad y buenas costumbres y las labores de manos, hablando de los hilados y los tejidos, ¿no? Y es importante retomar también eh, que en el siglo XIX pues ocurre esta pérdida del territorio por parte de México en el Tratado Guadalupe Hidalgo y que va a generar una nueva geografía. Y entonces los maestros y las maestras van a estar siempre muy al pendientes de cómo está la nación mexicana, ¿no? Y van a ser los primeros en escribirle al ayuntamiento, oiga, yo tenía tales conocimientos de geografía, pero pues resulta que ahora que perdimos el territorio, pues no sabemos ni qué perdimos y entonces tenemos que ver qué les vamos a enseñar a las niñas, ¿no? Y entonces les contestan, no se preocupe, les va a llegar un documento de Juan Nepomuceno Almonte donde les van a decir exactamente cómo quedó el territorio para que ustedes sepan y puedan enseñarlo en sus escuelas. La que sigue, por favor. Pues para terminar entonces, el siglo XIX va a tener como premisa básica pues la educación, ¿no? Se va a creer que la educación va a ser la panacea salvadora de todos los males, ¿no? Si hay guerras, si hay bandidos, si la economía se está cayendo, todo se va a salvar con la educación, ¿no? Y entonces, para las mujeres, ¿cuál va a ser su papel? Pues sobre todo el de obediencia y sumisión, ¿no? Tanto para hombres y mujeres va a ser esta máxima, como les decía, de reprimir el cuerpo para liberar la mente, porque eso formaba parte del ciudadano modelo, pero las mujeres aparte van a ayudar a la reproducción en la construcción nacional al tener hijos. O sea, su papel dentro de esta nación solamente es como madre, ¿no? De otra manera no tienen cabida, ¿no? No existe un papel para ellas, ¿no? Entonces, ellas tienen que dar formación y seguimiento de los valores familiares mediante la instrucción de las generaciones, y el individuo además va a ser moralmente observado. ¿Por qué? Porque estos libros, incluso los manuales de urbanidad y buenas costumbres, van a fomentar eso, ¿no? Que la familia, los amigos, los vecinos puedan observar todo el tiempo la moralidad de las mujeres. Y entonces puedan incluso hasta meterlas a las casas de recogimiento de ser necesario si es que no han salvaguardado su honor, ¿no? De tal manera que la sociedad se convierte en una vigía de este cuerpo femenino y que el cuerpo femenino es el depositario del honor de todo mundo, literalmente, ¿no? Se elimina entonces de este cuerpo la seducción y el erotismo y se favorece la mesura y la elegancia, surgiendo esta idea del ángel del hogar, de tal manera que las mujeres pues las podemos encontrar solamente como cuidadoras, amas de casa, educadoras, y esto se va a desdibujar su presencia porque van a estar en favor todo el tiempo del otro.